¿Cómo están? El día de ayer estuvimos viendo el proceso contable que se realiza en una empresa, ¿no? Por partida doble, también tabulando las operaciones. Pero eso lo hicimos de manera, si le llamamos intuitiva, ¿no? Es decir, apelando a la lógica, a la razón. Sin embargo, en nuestro país, ojo, en nuestro país existe el llamado Plan Contable General Empresarial. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Ok. Entonces tenemos este documento que se llama Plan Contable General Empresarial. Como pueden notar, tiene 312 páginas. ¿Y de qué se trata el plan contable? Bueno, esta es toda la historia, ¿no? Quizá no sé si lo leemos, pero vamos directo al grano. Este plan contable general varía en el tiempo, ¿no? Este último que estoy mostrando está oficial desde el 2019. ¿Ya? Pues justamente acá nos dice, ¿no? Acá nos dice, a ver, señorita delegada, ¿puede leer los objetivos? Eh, A. Objetivos. El Plan Contable General Empresarial, PCGE, modificado 2018, tiene como objetivos: 1. La acumulación de información sobre los hechos económicos que una entidad debe registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que es el de las normas internacionales de información financiera, NIIF. 2. Proporcionar a las entidades los códigos contables para el registro de sus transacciones, que les permitan tener un grado de análisis adecuado y con base en ello obtener estados financieros que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. 3. Proporcionar a los organismos supervisores y de control información estandarizada de las transacciones que las entidades efectúan. Correcto, gracias. Entonces acá nos dice este plan, ¿no? Este plan contable general empresarial, cuyo acrónimo es PCGE, lo que busca es acumular la información de los hechos económicos de una entidad con base en el modelo contable oficial que es de las normas internacionales de información financiera NIF. Es decir, el Perú ha adoptado, ¿no?, utilizar estas normas internacionales porque esto es voluntario y como tal, con base a esas normas, es decir, para aplicar estas normas, ha elaborado este Plan Contable General Empresarial. Y por lo tanto, las empresas están obligadas a utilizar este plan. Claro, acá nos argumenta, ¿no? ¿Para qué? Dice, para lograr un grado de análisis y así obtener estados financieros que reflejen, o sea, que digan la situación financiera, los resultados obtenidos, los flujos de efectivo.
Pero no solo a las entidades, sino también que las entidades supervisoras y de control, que son del Estado, puedan verificar con base a ese plan. Disposición general. Es requisito para la aplicación del Plan Contable General Empresarial modificado 2019 observar lo que establecen las NIF. NIF es Normas Internacionales de Información Financiera. De manera adicional y sin poner en riesgo la aplicación de lo dispuesto por las NIF, se debe considerar las normas de derecho, la jurisprudencia, los usos y costumbres mercantiles. Y acá nos habla de empleo de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, dice, la contabilidad de la entidad se debe encontrar suficientemente detallada para facilitar la exposición de los hechos económicos, al elaborar los estados financieros completos u otra información financiera. Las operaciones se deben registrar en las cuentas que corresponden a su naturaleza. Las entidades deben establecer en sus planes contables hasta 5 dígitos, los que se ha establecido para el registro de la información según este Plan Contable General Empresarial modificado 2019. Las entidades pueden incorporar dígitos adicionales según les sea necesario, manteniendo la estructura básica. Y así, ¿no? Entonces al final, ¿qué hacemos? Acá está, los elementos. Ya. Acá no vayan a confundirse ustedes. Ayer hablamos de elementos de la estructura contable, ¿no? Y decíamos que los elementos son activo, ¿no? Pasivo, patrimonio neto, gasto, ingreso. Ahora acá lo que está hablando es elemento del plan de cuentas, ¿ya? Que es diferente. Entonces te dice, el elemento es el primer dígito y corresponde a los elementos de los estados financieros. Excepto para el dígito 8 que corresponde a la acumulación de la información para indicadores nacionales y el dígito 0 para cuentas de orden. Entonces el elemento 1, 2 y 3 serán todas las cuentas que empiezan pues con ese número, corresponden al activo. ¿Ya? Pero ojo, acá elemento le está llamando a un grupo de cuentas. Elemento 4 para el pasivo, elemento 5 para el patrimonio neto, o sea, todas las cuentas que empiezan con 5. Elemento 6 para gastos por naturaleza. Elemento 7 para ingresos. Elemento 8 para saldos intermediarios de gestión. Elemento 9 para cuentas analíticas de explotación o cuentas de costo de producción y gastos por función para ser desarrollado de acuerdo a la necesidad de cada entidad. Código 0 para cuentas de orden que acumulan información que se presenta en las notas a los estados financieros. Rubro o cuenta. ¿Qué es rubro o cuenta? A nivel de 2 dígitos. Es el nivel mínimo de presentación de estados financieros. Subcuenta. Acumula clases de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, desagregando en 3 niveles. Ya, ojo, entonces cuenta es de 2 dígitos. Estamos hablando del código. Subcuenta es de 3 dígitos. Este es el código. Divisionaria de 4 dígitos. Subdivisionaria, 5 dígitos. Descripción de la dinámica. La dinámica que dice acá es lo que te dice cuándo va al debe, cuándo va al haberbo, ¿no? Pero como ya ustedes saben que si es cuenta del activo, se aumenta va al debe, ¿cierto?
Si disminuye va al haber. En el caso del pasivo, si aumenta va al haber. Si disminuye al debe. Acá hay bastante información, pero lo que quiero ir mostrarles es directo al plan, a la lista de cuentas. A ver, una edición, presentación, acá catálogo de cuentas, acá está. Ya, este es por ejemplo, las cuentas. Cuentas de 2 dígitos. Cuenta efectivo, o sea, el código 10, efectivo equivalente de efectivo. Código 20, mercaderías. Código 30, inversiones mobiliarias. Entonces acá le llama elemento, pero está hablando del elemento del plan contable, no del elemento del patrimonio. Estos 3 corresponden al activo. El elemento 4 es pasivo, el elemento 5 patrimonio neto. Pero este elemento 1 significa que todas las cuentas empiezan con 1 hasta 19, ¿ven? Elemento 2, todas las cuentas se codifican iniciando con el número 2, y elemento 3 con el número 3. Ya, ese es el elemento del plan. Acá tenemos cuentas de gasto. Cuentas de gasto. Elemento 6, elemento 7, cuentas de ingreso. Elemento 8, saldos. Y acá empieza el catálogo. Fíjense acá. Esta es una cuenta. Esta es la cuenta 10, efectivo y equivalente efectivo. Así se llama. Todo lo que tiene un código de 2 dígitos le vamos a llamar cuenta. Y si tiene 3 dígitos, subcuenta. Por ejemplo, 101 caja es una subcuenta. 102 fondos fijos, ¿será cuenta o subcuenta? Subcuenta. Subcuenta. 103 efectivo y cheques en tránsito. También es subcuenta. Estas son subcuentas. De 4 dígitos ya es divisionaria. 1031 efectivo en tránsito. Divisionaria. 1032 también divisionaria. En esta cuenta 10 solo tenemos subcuenta y divisionaria. La cuenta 11. Acá sí tenemos, es bastante extensa, pero veamos esta primera parte. Cuenta 11, ¿no? 2 dígitos, cuenta. Subcuenta, inversiones mantenidas para negociación. Divisionaria, valores emitidos o garantizados por el Estado. Subdivisionaria, ahí tiene 5 dígitos. Subdivisionaria. 5 dígitos, ¿ven? Este es el plan de cuentas. Fíjense, esta es la cuenta 10, la cuenta 11 y así, ¿no? Después la cuenta 12, 13. Entonces vamos a encontrar una amplia lista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la parte resumida. Vamos a las diapositivas. ¿Qué pasó? ¿Esto es? No sé, pues, ya, eso está así, ya. Ya, ok.
jóvenes, su atención. Si ayer han captado la lógica, ahora igual le podemos seguir con esa lógica. Si ustedes notan, es el mismo ejercicio de ayer, ¿no? El día de ayer les puse un ejemplo de alfa SA, pero el día de ayer no utilizamos plan contable. Simplemente usamos unas cuentas que no son las oficiales, ya, por decir algo. Entonces ahora vamos a resolver el mismo ejercicio de ayer, pero utilizando el plan contable. ¿Ya? Este es el mismo ejercicio de ayer. Necesitamos utilizar el plan contable. Muy bien, tenemos, acá nos dice que los principios de contabilidad generalmente, aunque acá dice plan contable general empresarial. Y así, plan contable general empresarial y las NIF. Es decir, plan contable general empresarial y las normas internacionales de información financiera. El modelo contable, las NIF. Y las NIF establece, ¿no?, los elementos de los estados financieros. El día de ayer mencionamos que los elementos del activo los elementos del estado de situación financiera son activo, pasivo y patrimonio. Los elementos del estado de resultados son ingresos y gastos. El estado de cambios en patrimonio neto y el estado de flujo efectivo no tienen elementos propios. ¿Correcto? No tienen elementos propios. Ya, entonces sabemos que los estados financieros tienen elementos. Esos elementos deben ser reconocidos, ¿no? Cada una transacción tengo que reconocer qué elemento varió. Medición, en cuántos soles varió. Registro, tengo que plasmar eso en un soporte material. Presentación, ya son los estados financieros. Exposición, ya son las notas a los estados financieros, a los detalles. Esta tabla yo les mostré hace un momento, ¿no?, del plan contable. O sea, de ese documento que les mostré, lo hemos traído a la diapositiva. Y decimos cuentas de activo. Como ustedes verán, solo acá estamos mostrando cuentas, es decir, aquellos de 2 dígitos. Solo cuentas. Pero cada cuenta tiene subcuentas, tiene divisionarias y algunos o muchos tienen subdivisionales. Pero para que ustedes tengan un panorama, ¿no? Si el elemento es activo, y por ejemplo en una transacción aumenta el activo, la secuencia que van a seguir primero es, pues, ¿no?, ver qué elemento varía. Una vez elegido el elemento, es qué cuenta. Entonces, para ver qué cuenta varía, acá tengo una lista. Una vez encontrada la cuenta, tengo que ir a la subcuenta, a la divisionaria. Así que tenemos
cuentas del activo de acuerdo al Plan Contable General Empresarial versión 2019. Si queremos agruparlos, en elemento 1 está el efectivo y las cuentas por cobrar. En el elemento 2 está todo lo que es existencia, es decir, la mercadería, producto terminado, subproducto, materia prima, envases, etc. Todo lo que es bienes está en el elemento 2. El elemento 3 es para activos fijos, activos a largo plazo. Elemento 4, para el pasivo, si ustedes ven acá tenemos códigos desde la 40 hasta la 49. Elemento 5 es patrimonio neto. Ahí están las cuentas. 50, 51, 52, 56, 57, etc. Ahora, acá están las cuentas de gasto. Cuentas de gasto con código 6. Cuentas de ingreso con código 7. Y elemento 8 son saldos, ¿no? Saldos intermedios de gestión. Entonces, dice así. Muy bien, ese es el plan. No sé si logro explicar o está muy general. ¿Qué me dicen? Eso es solo para identificar, ¿no, profesor? Claro, esto, una vez que, por ejemplo, dices, sacamos un préstamo, usted dirá, bueno, que aumente el activo porque voy a tener más dinero en el bolsillo. Pero también aumenta el pasivo. Ya, bueno, entonces si aumenta el activo, empiezo a buscar en qué parte del activo varía, ¿no? En un préstamo, obviamente, varía en la parte de dinero. Cuando obtengo un préstamo, ahora, cuando y aumenta en el pasivo, entonces buscaré en el pasivo también acá cuál es la cuenta apropiada. Pero no solo la cuenta, ahora tengo que buscar la subcuenta y la divisionaria. ¿Ok? Para escribirlo en el cuadro, ¿no? De la anterior clase, profesor, ¿en qué tipo de cuenta? Sí, sí, claro. Entonces vamos a usar estas cuentas ahora. No sé si lo cargué a la plataforma, quiero verlo. Sí, me parece que cargué. Ahí está. Si ustedes ven, donde dice sílabos y fuente, van a encontrar el Plan Contable Oficial 2019. ¿Sí lo están viendo? En el aula virtual. Acá está. Entonces descarguen ese plan. Descarguen cada uno. Ahora sí, con ese plan vamos a resolver. Pero para que puedan aprender ustedes, necesitan practicar, pues tienen que participar activamente, porque si yo digo, esto va acá y esto va allá, prácticamente no queda mucho, pues, ¿no? Entonces necesito su participación. ¿Ya? Animación. Ya, creo que sí. Ok. Ya, esta es la primera transacción. Jóvenes, la primera transacción.
Alfa SAC o Alfa SA. El 1 de octubre se constituye con 50.000 de capital en efectivo depositado en cuenta corriente. Acá está la empresa Alfa, de la cual estamos haciendo su contabilidad, y por este lado está el accionista. Pues este accionista le entregó 100 soles o 50.000 soles y la empresa le dio una constancia, un documento. Ya. ¿Qué elementos han variado? Activo y pasivo aumentan ambos. Activo y Pasivo, porque se no, endeuda. activo está. Este es aporte de capital. Esto va a patrimonio neto, ¿ya? Ya. Ya. Ahora, ¿el activo aumenta o disminuye? Jóvenes, ¿Aumenta? aumenta. Claro, pues, si el socio me entrega 50.000, la empresa tiene 50.000 en el bolsillo. Ahora, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Hola, Aumenta también. también aumenta. Correcto, correcto. Ahora, como el activo aumenta, ¿a qué lado va a ir? Debe. Ya. Ustedes ya se bajaron el plan de cuentas. A ver, miren qué cuenta, qué código de cuenta le pondríamos. Ya, miren, ¿ah? Acá dice, incrementa el activo, incrementa el patrimonio neto. Tengo que buscar el activo ya. Diría así, pues, ¿no? Voy a mi plan de cuentas y digo, ¿qué cuenta del activo? Está incluso acá, ¿no? ¿Qué cuenta del activo controla el movimiento del dinero? La cuenta 10. Por otra parte, un aporte de capital tiene su propia cuenta, que es la 50. En ese sentido, quedaría de esta manera. Esa está la cuenta, subcuenta y divisional. Ya, reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Incrementa el activo. Reconocimiento es esta parte, ¿no? Cuando yo digo qué elemento varía. Y luego voy a la cuenta, subcuenta divisional. Entonces esta parte es reconocimiento. Medición es el valor en unidades monetarias. El registro implica todo. Todo lo que está en verde es registro. Este que está en ámbar no se registra, pero es como obvio. Segunda operación, que es de ayer, ¿ah? Es lo mismo de ayer. La diferencia está que ahora vamos a usar plan contable general empresarial para resolverlo.
A ver, en una compra de mercancía, ¿qué elementos varían? Los activos y pasivos. Claro, claro, sí, sí. Ahora, ¿qué cuenta sería? A ver, busca en el plan. 20 mercaderías. Mm, ya, ¿y cuál sería la otra cuenta? ¿10 por efectivo? Mm, mm. Sí, la cuenta es 10, pero yo estaba preguntando, fíjense allí, fíjense ahí, ¿ah? En este plan hay una cuenta 60 de compra. Pero ustedes dirán, si yo compro mercadería, no es gasto, sino es inversión, ¿cierto? Si compran la mercadería no es gasto, sino inversión. Pero el plan contable nos dice que tenemos que reconocer primero la compra, ¿no? Con la cuenta 60, subcuenta 61, mercaderías, 6011, mercaderías manufacturadas. Como aumenta el gasto, va al debe. Pero además acá dice 60.000 más IGB. Quiere decir que estos 60.000 le falta agregar IGB. Significa que tengo que agregar, pues, ¿no? A estos 60.000 tengo que sumarle el IGB. 18%. Con lo cual ya llego a 70.800. $60.000 por 18, ¿no? 6 por 18. 10.800. Ahora, ¿a cuánto quedo debiendo al proveedor? Al proveedor le quedo debiendo el valor de la mercancía más el IGD, es decir, 70.800. La compra de mercancía por 60.000 al crédito más IGD. Seguimos con esto, ¿ah? Ya hice el asiento de compra. A esto también se le llama provisión de compra. Pero cuando llega al almacén, esa misma operación tiene esas dos operaciones, o sea, dos asientos. Por el ingreso al almacén. ¿Ven? Por acá, por el ingreso al almacén. Mercaderías a variación de existencia. O sea, siempre que yo compro, va a haber un asiento de compra como esta y un asiento de almacenamiento, o sea, recepción de la mercancía o lo que le hemos llamado flujo de bienes. Pero ¿cómo se explica este gasto? Acá le hemos puesto aumento de gasto por 60.000 y en el siguiente asiento hay una cuenta de gasto que es la 61
va a 60.000 al haber. Por lo tanto, quedaría como presidente del Congreso, quedaría como pendiente el pago todavía, ¿no? Y va a salir acá. En la siguiente operación está el pago. Pago de 40.000, ¿no? Al proveedor. Entonces Alfa le entrega 40.000 y el proveedor le da una factura, un documento. El pago, que ya hemos hecho ayer, implica disminución del pasivo, va al debe. La cuenta 42, cuentas por pagar comerciales. Y salida de dinero. Cuenta 10, efectivo equivalente efectivo, 40.104, sale de la cuenta bancaria. Es decir, todo esto aplicando el plan contable. Ya, quiero volver acá, un poco para recalcar. Estos son asientos contables típicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se repiten constantemente, ¿no? Porque la empresa compra y compra y compra muchas veces. Entonces, siempre que hay una compra de mercancías, involucra la cuenta 60, 40, 42. Este primer asiento se llama provisión de compra. La segunda es vinculado a esa misma operación, es el almacenamiento de la compra. ¿Ya? Acá tengo 60.000. Y luego está el pago al proveedor. Claro, y ya sabemos que el pago y el gasto es diferente. Otro aspecto que quiero aclarar acá es que si bien puse en la 60 gasto, con este asiento, que también es de gasto, pero en el haber, el gasto queda eliminado. 60.000 en el debe, 60.000 en el haber, ¿no? O 60.000 en el debe, 60.000 en el haber, cuenta de gasto, pues obviamente queda 0, y por lo tanto queda la 20. Este es el pago. ¿Y a qué les pareció estas operaciones? ¿Se entiende o está difícil? Sí, adelante. Sí, profesor, una pregunta. Todo eso es lo que está en el cuadro, bueno, el color ámbar es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? ¿Es solo, es lo mismo o hay algunas variaciones? Lo que hicimos en la clase anterior, si usted lo compara, es sin utilizar el plan contable general empresarial. O sea, sin códigos, ¿no? Sin subcuentas, sin divisionarios. Usamos unas cuentas que por lógica se deducen, ¿no? Por ejemplo, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, ¿no? O sea, esto era entender la lógica, sin usar el plan. Ahora ya estamos haciendo lo mismo, pero usando el plan contable general empresarial. Sí, adelante. Profesor, en el caso del gasto que está en la otra diapositiva, ¿podría explicar nuevamente? No me quedó muy claro lo del gasto. Si pudiera poner un ejemplo.
En el otro. Ahí. A ver, es que esto está vinculado uno con otro, es como una... Van a la par, pues, ¿no? Van a la par. Por ejemplo, acá dice, compra, el plan contable. Si quieren, vamos al plan contable, ¿no? Pues yo les digo el plan contable y quizás ustedes dicen, ¿pero dónde dicen? Entonces vamos a la cuenta 60. Cuenta 60. Acá está, la cuenta 60. Compra de mercaderías, compra de materia prima, materiales auxiliares, envases, todo lo que es compra. Podemos ir a la dinámica. Esta es solo la lista. Acá está la dinámica. Cuenta 60, que dice, se debita por el importe de las compras de acuerdo con su naturaleza, distinguiendo el costo de adquisición del proveedor y otros costos vinculados. O sea, que se debita quiere decir se pone al debe, ¿no? Y se acredita las devoluciones, ¿no? Pero acá te dice que vas a ponerle las compras. Ahora vamos a la cuenta 61. Acumula las variaciones en los saldos de inventario de mercancía, materia prima, materiales, auxiliares, suministros y envases. Ya, 61. El costo de los componentes de esta cuenta adquiridos por la entidad con cargo a las cuentas del elemento 2. Es lo que dice acá. Ya, con base a esto, con esto es lo que se hace acá, estos. Entonces me dice el plan contable que toda compra de mercadería, materia prima, etcétera, lo debo mostrar con la compra. Por eso digo, esta es provisión. Esto es como que he pactado, ¿no? El acuerdo de compra. Y acá ya me entrega. Cuando me entrega, mi almacén aumenta. Y esta cuenta 61, que es una cuenta, que diríamos, justamente como su nombre indica, para controlar variaciones. Pero ¿cuándo varía? Cuando entra y cuando sale, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, ingresa mercancías al almacén o cuando se sale del almacén para entregar por una venta. En ambos casos, variación. Y la cuenta 61 tiene esa tarea de controlar la variación. En este caso, compró mercancía. Y la variación, ahí está. A ver, ¿cómo explico esto? ¿Qué es así? Digo, ¿no? Digo, 60 compras. Cuenta 60. Cuenta 40 y todo a la 42. Entonces aumenta el gasto. Disminuye el pasivo. Ingresa al almacén y la cuenta 6.
Cuando compramos, simplemente cuando compramos, primero me comprometo a pagar el valor de la mercancía, va como gasto. Luego tengo que pagar el IGB, porque yo soy el comprador. Recuerdan que el IGB paga al comprador. Entonces la empresa como comprador paga el IGB, pero el IGB no es del proveedor, pues este es para el Estado. Entonces es como encargarle a mi proveedor, ¿no? Le digo, mira, toma 10.800, lo alcanzas al Estado. Entonces, como ya hice eso, mi deuda con el Estado disminuye y por eso va al debe. Ahora, luego quedo debiendo al proveedor el valor de la mercancía más el IGB, entonces mi pasivo aumenta en 70.800. Ya, ese es el compromiso de compra. Ahora recibo la mercancía, o sea, me entrega. Entonces mi almacén aumenta, ¿no? Incrementa el activo. Ahora, la variación de existencias va como contracuenta, si quieren. Cuando digo contracuenta es que si yo tengo una cuenta en el debe, tengo que tener otra cuenta en el haber. Esto es por principio de partida doble. O al inverso, si tengo un importe en el haber, tengo que tener otro importe en el debe. Ya, ese es el pago. Ahora continuamos con la venta. ¿Ya? Fíjense cuando vendo. Son operaciones típicas, ¿ya? No se asusten. O sea, si les toca compra, van a hacer lo mismo. Tienen que hacer los asientos. Dos. Uno por compromiso de compra, dos por el ingreso al almacén. Cuando lo pagan, hacen un tercer asiento. En la venta, acá en la venta, fíjense, ¿ah? Vende al crédito en 50.000 más IGD el 50% de la mercancía que compró el día 5. Entonces acá le vende mercaderías asiento típico de ventas, utilizando el plan contable. Las ventas significan ingresos, por lo tanto, ese aumento de ingresos va al haber. El IGB que cobro al cliente, yo como empresario cobro IGB al cliente, ese IGB no es mío, no es para mí, es para el Estado. Entonces, cada vez que me paga un cliente el IGB, yo me quedo debiendo al Estado. Entonces, ese incremento de pasivo va al haber. Y cuentas por pagar, o sea, si yo quiero pagar, tengo que pagar el valor del bien más el IGB, que suman 59.000. Esta es provisión de venta, ¿ya? Provisión de venta, asiento típico. Ahora, el 50% significa que le entrego la mercadería. Saco del almacén y le entrego. Entonces, mi almacén va a tener menos valor, pues, ¿no? En cuanto menos, está abajo. Y por otra parte, el costo de venta. El costo de ventas, recuerdan que ayer le decíamos, ¿no? Si usted compra en 50, no, compra en 30, y luego lo vende en 50, ¿cuánto es la utilidad? 20. Eso es lo que hace acá. Acá está poniendo cuánto me costó la mercancía que vendía, 30.
Ya, estaba en 20. Ahora, ¿qué más? Sí, este es costo de venta. El costo de ventas tiene otro asiento más. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué? Lo que pasa es que el plan contable clasifica el gasto de dos maneras, de dos formas, el mismo gasto, ¿ah? No es otro gasto, es el mismo gasto. Dice, tiene que haber un gasto por función, de gasto por función y un gasto por naturaleza. Por eso que hay dos asientos de costo de ventas, ¿ya? Por función y por naturaleza. Pues, ¿cuántos asientos ha habido en ventas? 3. Provisión de venta, costo de ventas por función, costo de ventas por naturaleza. Ese es asiento típico de ventas. No sé si se entiende. ¿Qué cosa? O sea, si le digo, elabore el asiento de ventas, ustedes tienen que pensar en estos 3 tipos de asientos. No, ahora, cobra, dice. El cobro, claro, es otro concepto aún cuando está vinculado, ¿no? Cobro. ¿Cuánto? 80% la deuda al cliente. Entonces, cuando saco 80%, sacaré de acá. Claro, de acá, 59.000, ¿no? ¿Cuánto vendió la mercancía? En 50, más 9 de tributos son 59. $47.200 es el 80% de esa factura. Entonces ingresa 47.200 a caja y nuestra cuenta por cobrar disminuye en esa cantidad. El devengo del alquiler es un gasto, 1.000 más IGB. El alquiler es un servicio. Se le va a la cuenta 63, compra de servicios. El IGB que pago, gasto, IGB, deuda. Como hay que reflejar el gasto por naturaleza, es con código 6, por funciones con código 9. El mismo gasto por naturaleza y por función. Ahora, ¿qué pasa cuando compro vehículos? Hay una cuenta para compra de vehículos que es la 33, pero también está grabada con IGB, va separado. La compra del activo va a la cuenta 33, pero hay pago de tributos y pago otras cuentas por pagar.
A diferencia de compra de mercadería, la compra del activo fijo va directo a la cuenta de activos. Devenga remuneraciones. Tenemos una cuenta exclusiva para remuneraciones. Esta es la planilla. Aumenta el gasto al debe. Aumenta el tributo al haber. Esto es un poco... A ver, ¿cómo les explico esto? O sea, si usted gana 5.000, vamos a suponer que usted gana 5.000, la empresa tiene que aportar el 9% de ese sueldo a esa luz. Por lo tanto, la empresa no te va a pagar los 5.000, sino te va a pagar reteniendo esa parte, ¿no? Ah, no, el empleador, además de pagar 5.000, paga 450. Pero el empleado le descuentan 450 para salud, 650, perdón, para la ONP. Acá tendríamos que hacer, bueno, ahí. Esto necesita un cálculo, ¿ya? No sé si lo hago acá. Una hoja Excel. Ya voy a tratar de explicarles así. Sueldo, ¿no? Por ejemplo, su sueldo es 5.000. Sueldo 5.000. La empresa aporta 9%, que sería 450. Pero de esos 5.000 que le corresponde al trabajador, la empresa le tiene que descontar. Descuento. ¿Cuánto? Le va a descontar por lo menos el 13%. Entonces ese 13% es 650. $650. Y el neto a pagar, por lo tanto, será pues 5.000 menos 650, ¿no? 4.350. ¿Dónde está? Ya, por eso dice acá, remuneración 5.000, aporte para salud 450, gasto para la empresa 5.450. Ahora, tributos por pagar, lo que va a aportar 450 a la empresa y lo que lo va a descontar, ¿no? O sea, es como que le voy a descontar 650, entonces estos dos es pasivo. ¿Cuánto le voy a pagar al trabajador? 4.350.
Es decir, para hacer la planilla necesito saber el sueldo, el aporte de salud, el descuento, que es aproximadamente 13%, porque según la AFP varía. Y como este gasto es por naturaleza, tengo que reflejarlo por función. Gasto administrativo, gasto de énfasis. Por ambos lados. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago para que esto sea gasto por naturaleza y por función? Respecto a ello, puedo decir que naturaleza se dice al tipo de gasto, ¿no? En cambio, cuando dice función, se refiere al uso. Al uso que se le da. Por ejemplo, si estos trabajadores laboraron en el área administrativa, sería un gasto administrativo. Si trabajaran en el área de ventas, sería gasto de ventas. Eso es. El pago. Disminuye el pasivo cada vez que pago al trabajador y también disminuye el activo porque me quedo con menos plata. Alquiler, igualmente, pago a proveedor. Es el pago al proveedor. La lógica es el mismo, solo que usamos cuenta, subcuenta, divisional. Obtiene un préstamo. Empezamos. Obtiene un préstamo, ya está. Obtiene un préstamo, aumenta su dinero en su bolsillo y debe al banco, pasivo. Paga el servicio, paga el precio del vehículo comprado. Este vehículo lo contabilizamos con la cuenta 46, entonces tenemos que liquidar con esa cuenta. En la 10. Acá se tabula igual que el de ayer, ¿no? Tomamos para cada cuenta una página y lo tabulamos. ¿Con qué fecha tuvo movimiento en el debe y en el haber? Así. De remuneraciones, de cuentas por pagar comerciales, nos fijamos por código. Código 42, ¿no? 45, 46, cuenta 50, también 60, 61. Y acá estaba. Por cada cuenta se tabula, ¿ya? Por cada cuenta. Una vez tabulado, se hace una hoja de trabajo. Como esta, ¿no? Y acá le ponemos el código de las cuentas, los nombres, las sumas, los saldos, inventario, resultados, por naturaleza y por función. Esto ya lo vimos ayer, tipo de saldos.
Creo que salté. Tipo de saldo, disculpen, tipo de saldo ya lo vimos. La columna inventario de esta hoja, acá dice inventario, y acá dice resultados. Entonces se refiere a eso, cuando dice acá, estado de situación financiera, son los elementos, y estado de resultados también. El estado de situación financiera, por analogía, parece una fotografía del momento, ¿no? Es un corte en el tiempo. Y en ese punto solo te muestra cuánto fue el activo corriente y cuánto el no corriente. El patrimonio, perdón, sí puede ser el patrimonio neto, el pasivo corriente y el no corriente. El estado de resultados muestra ingresos y gastos, y por diferencia resultados. Flujo de efectivo muestra un plazo determinado cómo ha evolucionado, por ejemplo, la entrada y salida de dinero. Estado de cambios en el patrimonio es cuánto de patrimonio al inicio, cuánto al final. Ahora, lo que he mostrado, estimados jóvenes, lo que he mostrado son asientos típicos. Cuando digo típicos es que se repiten constantemente, ¿no? Se repiten constantemente. ¿Y cómo así dirán ustedes? O sea, siempre va a haber, pues, como quien dice acá, siempre va a haber momentos que estoy pagando la compra de un activo fijo, o que estoy sacando un préstamo, o que estoy pagando un alquiler de local. Estoy pagando remuneraciones, o sea, son asientos típicos. Es como una plantilla, pues, ¿no? Buena cuenta. Entonces, si a usted le mandan una operación similar, pues se busca cómo era el asiento de planilla, ¿no? Cómo era el asiento de compra. Esa es la idea. No sé si he logrado explicar esto. Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Hay preguntas? ¿No se ha entendido? Sí se entendió, profesor.
Vamos a llamar lista. Profesor, Sí. tengo una consulta. En la parte que nos habló sobre el gasto por naturaleza y gasto por función, ¿podría un poco más detallarnos? Eso no me quedó claro. Ok. La cuenta por gasto por naturaleza son tipo de gasto y la cuenta que le corresponde es el código 6. Mientras que gasto por función, o sea, responde a la pregunta el para qué. Por ejemplo, ¿no? Por naturaleza yo diría, este es gasto de personal, gasto de sueldo, gastos por servicio de empleados, ¿no? Sueldos. Esa es naturaleza. Ahora, ¿y para qué trabajaron? O sea, ¿cuál fue el objeto del gasto? Entonces, bueno, acá una parte trabajó en el área administrativa, ¿ya? Entonces es un gasto de tipo administrativo. Otra parte son vendedores. Entonces es gasto de ventas. Entonces, por un lado está el tipo de gasto, que es por naturaleza, repito, pero ese mismo gasto tengo que decir por función. ¿De dónde fue? Gasto administrativo, gasto de venta, sea producción, sea financiamiento. Es decir, el gasto reflejado por dos criterios, ¿no? Por naturaleza de gasto y por función de gasto. A modo de analogía, quizá podemos decir, ¿no? Como ustedes son estudiantes, ¿no? Digo, ¿en qué gasta, ¿no? Deberían, ¿no? Se pueden decir, bueno, gasto en pasajes para ir a la universidad, o gasto en internet, ¿no? El servicio de internet para ver la clase, ¿no? Entonces la naturaleza del gasto es el servicio de internet. Pero ¿cuál es la función del gasto? O sea, ¿para qué necesitas internet? Para que te formes profesionalmente, ¿no? Para que asistas a clases. Entonces esa parte es la función. Yo puedo decir es producción, es administración, es venta, es la función. No sé si logro explicar. Sí, profesor, sí le entiendo su idea. Y una pregunta más, cuando justamente se da una operación y varía el elemento gasto, ¿necesariamente va a haber esos dos gastos, el gasto por naturaleza y el gasto por función? No le entendí la pregunta. Cuando hay una operación y el elemento gasto varía, ne- necesariamente dentro de esa operación va a haber un gasto por naturaleza y otro va a ser un gasto por función. A eso me refiero, profesor. Correcto, así es, así es. Entonces el Sí. gasto necesariamente tengo que reflejarlo por naturaleza y función. No puedo reflejarlo por un solo lado. Ya. Ya está bien, profesor. Gracias. Sí entiendo, profesor. Atención a la lista, jóvenes. José Manuel Aragón. José Manuel Joel Santos, Cahuana. Presente, profesor, buenas noches. Maricielo Colque. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Corbeta. Yes. Sandy Curi. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Damián. Presente, profesor. Buenas noches. Era Sandy, ¿no? César Hernao. Presente, profesor. Buenas noches.
Luis Fernández, Presente, profesor. Buenas noches. Ángela García, Piero Gutiérrez, Presente, profesor. Buenas noches. Diego Jaime, Presente, profesor. Buenas noches. Dina Mamani, Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Martínez, Presente, profesor. Buenas noches. Estefano Matos, Buenas noches, profesor. Presente. Luisa Mercado, Presente, profesor. Buenas noches. Ana Montenegro, Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales, Sergio Olave, Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Presente, Ortega, profesor. Buenas noches. José Ortiz, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Pachas, Jessica Quispe, Presente, profesor. Buenas noches. Bruno Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Ríos, Profesor, el compañero Aragón se encuentra delicado de salud. Entró un momento a la clase, pero de ahí se retiró. No sé si me dijo si le podría considerar la asistencia. ok, Steve Robles, Presente, profesor. Buenas noches. Profesor Isaac Ríos presente. Caroline Salas, Presente, profesor. Buenas noches. sí, Caroline Salas, ya. Evelyn Salvador, Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Sánchez, Buenas noches, profesor. Presente. Terry Tinoco, Buenas noches, profesor. Presente. Claudia Valverde, Buenas noches, profesor. Presente. Lita Villanueva, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Villarroel, Presente. Buenas noches. Alessandro Bisuña, Presente, profesor. Marco Illescas, Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala, Buenas noches, profesor. Presente. ok. Bueno, la manera de practicar esto es haciendo, ¿no? Es haciendo. No sé si... Por lo tanto, les voy a crear una tarea, ¿ya? Que es similar a esto, pero es de beta. Este es de alfa, ¿no? Y ya está resuelto acá. Entonces ustedes van a hacer lo mismo de beta. Es decir, yo les pongo esas transacciones, así, y ustedes elaboran trabajo individual. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué van a hacer? Este tipo de asientos, utilizando el plan contable. Utilizando los códigos, la subcuenta. Pero no olviden eso que ayer hemos hecho, ¿no?
incluso de la clase anterior, cuando decíamos que la estructura patrimonial tiene 5 elementos, como son activo, ¿no? Activo más gasto igual pasivo más patrimonio más ingreso. Con esto ya ustedes pueden hacer acentos. ¿Por qué? O sea, no hace falta que se lean esas 300 páginas del plan contable, ¿no? Porque les va a faltar tiempo. Entonces, le dan una operación, usted dice, ¿qué elemento varía? Primero se recuerda esta ecuación y dice, ¿qué elemento varía? De esos 5. Y si ya determina qué elemento varía, solo decide, ¿no? ¿Está aumentando o disminuyendo? Y ya sabe, cuando aumenta el activo, va al debe, por ejemplo. Y cuando disminuye, va a ir al haber. Igual pasa con el patrimonio, con el patrimonio cuando aumenta el haber y cuando disminuye el debe. Eso ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto ya. Eso vale, ¿ya? Esa es la lógica con la que tienen que trabajar. Primero, elemento. Una vez que ya he identificado la variación del elemento, ya busco la cuenta apropiada. Ahí recién ustedes toman el plan contable y buscan la cuenta. Pero para acelerar, ¿no? Usan pues esta tabla. Pues si es activo, dice, busca cuál sería la cuenta, ¿no? De esta tabla. Entonces, del activo. Y si es pasivo, buscarán en esta tabla. Y si es patrimonio, en el elemento 5. Si es gasto por naturaleza, código 6. Y este es ingreso por naturaleza. Cuenta de saldos. Ya, por ejemplo, vamos a suponer que yo ya lo ubiqué, es en la cuenta 10, ¿no? Ya, pero ahora el plan me pide que lo ponga la subcuenta, la divisionaria, la subdivisionaria. ¿Y esto dónde lo voy a encontrar? En el plan contable. Entonces ahí sí voy a necesitar ir al detalle, ¿no? Y diré, bueno, esta es la cuenta 10. Y ahora necesito, ¿no? Necesito ver las subcuentas. ¿Dónde está? Por ejemplo, en la cuenta 10. Si quiero ir a la cuenta 10, acá está. Esta es la cuenta 10, ¿no? Y acá me aparece 10.1, caja, fondo fijo, efectivo y tránsito. Ya voy buscando la cuenta. Incluso acá me va a decir en qué casos se debita la cuenta, en qué casos se acredita, los comentarios, con qué norma está relacionada. Eso es el procedimiento. ¿Ya? Por eso que hemos hecho énfasis en aprender estos 5 elementos, saber en qué lado de la ecuación se ubica, y de esa manera sabemos a qué lado poner cuando varía. No sé si se entiende esa estrategia que les recomiendo hacer, ¿no? A la hora de desarrollar su trabajo. Jóvenes. Quedamos con ustedes que el examen iba a ser el viernes, ¿no? Sí, profesor.
Entonces tienen que practicar para su examen, hacer estas cosas. Y les voy a crear una tarea de alfa para que ustedes lo hagan. Y de esa manera estén listos para el examen. Por el momento lo dejamos ahí. Nos vemos la siguiente semana. Ok, profesor, gracias por la clase. Hasta luego.